¿Cuáles son los mecanismos finalmente para tomar una determinación como esa? Lo vamos a conversar con quien, además de ser vocera del Poder Ejecutivo, es también doctora. Carla Rubilar está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mire, le propongo primero que nos vayamos apoyando en nuestra pantalla. Aquí tenemos gráfica de información que por supuesto usted conoce bastante bien. Y lo primero que vamos a mirar, solamente para dejarlo bien en el registro, es básicamente cómo los casos han ido aumentando hasta el día 21 de abril, que es la cifra que conocimos en el día de hoy, con este total de contagiados y, por otra parte, también la cantidad de víctimas fatales. Aquí la vamos a volver a cargar y que nos muestra entonces que son un poco más de 18.830 personas, 147 fallecidos y tenemos esto es la cifra total. Pero me gustaría que viéramos la siguiente, porque a partir de aquí podemos cruzar el poder entender un poquitito, si me equivoco, señor director, los casos nuevos versus los nuevos recuperados diarios. Tratemos de explicar lo que significa y cómo de alguna manera se han ido acercando estas dos líneas, los casos nuevos versus los nuevos recuperados. Sí, es muy importante, Juan Manuel, que podamos entender de que en esta pandemia vamos a tener nuevos casos de contagiados, ¿no es cierto? Que estos son los casos de días, por eso no aparece esta curva. Si nosotros fuéramos haciendo la curva acumulada, ¿no es cierto?, esos de 1000 y tantos casos, nosotros tendríamos una curva así. Como aquí estamos mostrando día a día los casos nuevos, estos son los casos que se van notificando por la cantidad de exámenes que informamos y de estos cuántos dan positivo. En promedio son 9% de la cantidad de exámenes que hacemos nos da positivo. De todos los exámenes que se hacen en promedio. ¿Que se informan en promedio? Claro, hay días que son 7, hay días que son un poco más. Claro, exactamente. Claro. En promedio un 9%. Y si vemos esta otra curva que ustedes tienen aquí, nosotros vamos viendo cómo van los casos recuperados. Hemos definido los casos recuperados dependiendo si están en la casa, si están hospitalizados, si terminan con síntomas. Esa declaración que ha hecho el ministro respecto de los días posterior al inicio del síntoma o el diagnóstico, dependiendo si están hospitalizados, si están en la casa o si son pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estemos mostrando este acercamiento en estas dos líneas. Esto es muy importante porque cuando uno habla de los PIC, ¿no es cierto?, uno dice cuáles son las definiciones de los PIC. Y uno podría decir, bueno, la mayor cantidad de contagios que tengo, pero ¿cómo lo relacionamos? Cuando se cruza la cantidad de finalmente casos nuevos que estamos teniendo activos versus la cantidad de recuperados. Y se cruza la curva. Es decir, en algún momento nosotros vamos aumentando la cantidad de contagiados, pero de repente son más la cantidad de recuperados y ahí decimos, ha pasado por lo menos el primer pic. Perfecto. Veamos entonces la siguiente gráfica, porque aquí nos vamos a empezar a adentrar también a, digamos, el otro gran tema, que son los hospitalizados, que tenemos 392, y los pacientes críticos, que son 67. Esta gráfica, ¿qué nos dice, ministra, comparativamente a lo que nosotros habíamos proyectado inicialmente? Sí, yo creo que esto es muy relevante, Juan Manuel, porque nosotros partimos esta pandemia con más o menos 1.229 ventiladores. Hoy día tenemos más de 1.600 y vamos a ir llegando e ir aumentando la cantidad de ventiladores en la medida que nos vayamos acercando a mayo y a junio. Pero nosotros, ¿qué nos preocupa de los ventiladores? Es la cantidad de pacientes que los van a requerir. Finalmente, la tasa de hospitalización tiene que ver con cómo vamos enfrentando la pandemia. Si nosotros viéramos que la cantidad de hospitalizados está así, en una curva que aumenta de forma exponencial, tendríamos que preocuparnos incluso más si vemos la cantidad de curvas de contagiados. Porque ¿qué es lo que nos preocupa? Que se sature el sistema público y privado de salud, ¿no? Entonces la tasa... No, y con una adicional me imagino, que cuando aumenta mucho la cantidad de personas hospitalizadas versus la cantidad de personas que eventualmente están contagiadas, significa que no estamos midiendo exactamente cuántos contagiados hay. Toda la razón. Claro, que es lo que le está pasando a algunos países que tienen muchos hospitalizados, pero sorprendentemente pocos contagiados. Toda la razón, porque tenemos dos cosas que medir. Cuando nosotros miramos los hospitalizados y obviamente los pacientes críticos, podemos ver que hay una cierta meseta, ¿no es cierto? Ajá. Y aquí decimos, bueno, parece que nuestros casos complicados no están aumentando exponencialmente, que es lo que más nos importa, que no nos contagiemos todos al mismo tiempo, porque si no podemos saturar el sistema público y privado de salud. Pero también nos podría pasar que si tenemos muchos hospitalizados y mucho crítico y no tenemos tanto contagiado, algo estamos haciendo mal en el testeo. Lo mismo con los fallecidos. Y por eso nosotros como país, cuando nos comparamos con otros países, no para compararnos, sino para ver, nosotros tenemos, Juan Manuel, 6.000 exámenes por millón de habitantes. Esa es nuestra tasa. Francia y Reino Unido tienen 7.000 y países de la región tienen 10 veces menos. Ahora, cuando hablamos de que el pic podría llegar en mayo, ministra, ¿qué significa en términos prácticos, por ejemplo, para la cantidad de hospitalizados? Esto va a depender, evidentemente, de los pacientes críticos, de cuántos hospitalizados tengamos y de la condición de cada quien, ¿no? Pero en términos de que lo que estamos proyectando para hospitalizados, cuando se dice que el pic va a ser en mayo. Sí. Esto es súper importante porque nosotros dijimos desde el inicio, mirando los países que ya habían avanzado en la pandemia antes que nosotros, que este virus tenía un pic entre las 8 y las 12 semanas.
Para que esto se entienda, para que la gente que nos está viendo, a las 8 semanas, fines de abril, principios de mayo, y esto parte desde el primer caso del 3 de marzo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué el pic entre las 8 y las 12? Porque a las 8 podemos tener el pic de contagiados y después el desfase entre que uno desarrolla la enfermedad, se complica, se hospitaliza y puede terminar falleciendo, puede tener un desfase entre 3 y 4 semanas. Puede llegar a durar un mes. Exactamente, entonces podemos tener un pic de contagiados a fines de abril, principios de mayo, y después a fines de mayo tener el pic de hospitalizados aquí y tener obviamente el pic de fallecidos. Que es más de lo que inicialmente se había calculado podía llegar a durar la enfermedad. Mire, le propongo que vayamos a Quinta Normal, sí, porque es una de las varias comunas, digamos, que se encuentran enfrentando situaciones complejas. Veamos por qué Quinta Normal es relevante en términos de la tasa de incidencia acumulada y también de la tasa de incidencia de activos. Sí, esto es muy relevante, está muy bien hecho este gráfico, lo agradezco. Nosotros este equipo digital trabaja... El equipo digital trabaja muy bien y lo agradezco. Mascarilla puesta, pero trabaja bien. Mire, es muy importante decir que cuando tomamos la decisión de las cuarentenas totales se ven muchos factores. La cantidad de contagios por población de la comuna, por supuesto que sí. ¿Qué nos importa más hoy día? La cantidad de contagios activos, es decir, de las últimas 2 semanas, comparado con la tasa acumulada, es mucho más importante la que está hoy día funcionando de contagios activos. ¿Y qué es relevante? Entonces vamos a ver esta primero. Nosotros en la región tenemos una tasa de incidencia acumulada, para que la gente lo entienda, la cantidad de casos que se van sumando, en la región de 68. Que se van sumando más allá de los que después se recuperan. Exactamente. Y mire cómo tenemos disparado la tasa acumulada de, efectivamente, la comuna. Y cuando nos vamos a la activa, que es probablemente la que más nos interesa, porque podemos tener acumuladas de comunas que ya sacamos de cuarentena mayor que esta, cuando nos vamos a la activa, es decir, los casos que están en las últimas 2 semanas que dura la enfermedad en estricto rigor... Es el doble aquí. Es el doble de la regional. Entonces aquí ya hay una alerta en la comuna. Y si nos vamos a mirar, comparamos la semana epidemiológica. ¿Qué es una semana epidemiológica? Desde donde partimos cuando parte la enfermedad en Wuhan, y por eso estamos hoy día en la semana 16 epidemiológica y no en la 7ª, que es la de la... del primer contagio, de Chile, ¿no es cierto? Ya, estamos en la 16. Entonces comparamos la tercera con la 13ª, con la 14, 15, 16. Y claro, aquí tenemos un aumento claro y aquí empezamos a tomar una decisión. ¿Por qué baja? Y la gente se podría preguntar. Pucha, claro, bajó y resulta que igual, no sé, decretan cuarentena. Claro, porque tuvimos aquí un cambio y es súper importante que generó una polémica que en algún momento nosotros hacíamos el corte con PCR, con diagnóstico, pero epidemiológicamente nos sirve más para analizar la enfermedad cuando la persona parte con los primeros síntomas. Habitualmente el diagnóstico tiene desfase por el examen. Claro, que se puede demorar hasta para el 72 análisis horas. Preferimos los síntomas y hicimos este cambio y aquí se genera una pequeña distorsión. Veamos entonces Pedro Aguirre Cerda, que es otra comuna también que durante el día ha sido objeto también de comentarios a propósito de los anuncios de cuarentena. Aquí se produce, sin embargo, ministra, de la semana 15, entendiendo que la semana 1 es el primer caso en Wuhan, a la semana 16 pasa de 42 a 9. Sí. Vamos a ver primero estos números que son los más relevantes. Siempre comparado con la región nos damos cuenta que la decisión tiene que ser tomada cuando estamos por sobre el promedio de la región. Esto es una de las primeras alertas que nosotros tenemos y como ustedes lo pueden ver, esta que es la más importante de todas y saltó muy fuertemente en los últimos días, las últimas 2 semanas, es que están muchos casos nuevos activos en Pedro Aguirre Cerda. Nosotros ya la estábamos mirando con detención la comuna en los análisis anteriores. Y aquí tenemos el aumento claro, que esto es lo que nos hace despertar la suspicacia en Pedro Aguirre Cerda y uno dice, pucha, ¿qué pasó con el 9? Es lo que yo le explicaba anteriormente. Como estamos cambiando la forma de medir los síntomas y no del diagnóstico, carga esta semana los que podrían haber estado aquí. Entonces es probable que esto sea mucho más parejo. Pero aún así se toma una determinación respecto a esta comuna. Por 2 cosas también. Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda, además del tema de los casos, lo que nosotros vemos es la población vulnerable. Mucha población de adulto mayor, muy concentrado por kilómetro cuadrado. Es decir, un riesgo muy relevante que además si lo controlamos ahí, probablemente no se va a expandir. ¿Qué pasa entonces en el caso de la siguiente comuna, ministra? Porque aquí también ha habido harta discusión y el alcalde ha sido particularmente duro en formular cuestionamientos. Me refiero a la comuna de La Florida, donde tenemos, si bien la comparativa en la región, evidentemente la comuna pareciera más baja, de todas formas el mismo alcalde se ha estado preguntando por qué la toma de decisiones respecto de cuarentenas en un lado y cuarentena, no solamente el alcalde, déjeme decirle que también el propio ciudadano de la comuna. No, y yo personalmente creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que nuestros alcaldes también vayan entendiendo por qué tomamos las decisiones, porque a ellos
Los vecinos, las vecinas quieren protección, muchas veces lo asocian a la cuarentena total y no necesariamente esa es la mejor medida. Yo creo que parte de nuestro éxito, entre comillas, pues estamos recién iniciando los primeros buenos resultados, tiene que ver con esta dinámica de cuarentena estratégica. Y cuando vamos a la región, usted ve que el promedio de la incidencia acumulada, la comunal es más baja que la del regional. Y si nos vamos efectivamente a las regiones, los activos, insisto, aquí donde están los nuevos casos, lo más importante, nos damos cuenta que la región está más alta que la comunal. Por lo tanto, la Florida, y si usted lo puede ver comparando la semana epidemiológica, independiente de que cambiemos el método, siempre va a la baja. Y yo creo que esto también tiene que ver con las medidas que el alcalde y los vecinos han ido tomando. Uno probablemente aquí ve un trabajo mancomunado de autocuidado, de que el alcalde probablemente realiza trabajo con los adultos mayores, le lleva beneficio a la casa, etc. El mismo alcalde decía hace un par de días, conversando con nosotros ayer, si no me equivoco, que sí, es cierto, pero ha tomado medidas incluso que se contraponen a lo que la propia Seremía, Secretaría Regional Ministerial de Salud, le ha recomendado. Por ejemplo, en el caso de cómo hacer exámenes a personas adultos mayores que eventualmente pudiesen estar contagiadas. Él dice, por haber testeado a todos y no a algunos, como me recomendaron, es que me di cuenta de lo que estaba pasando en un centro privado de acogida para adultos mayores. Entonces, por eso también tiene esta mirada crítica. Puede ser, porque efectivamente nosotros vamos a avanzar a lo que hizo el alcalde del testeo de asintomáticos, este millón de nuevos test rápidos que el ministro ha hablado, que está protocolizando, que va a ir a lugares como los centros de adultos mayores, como las cárceles, como las comunas que vamos a levantar en cuarentena, tiene ese mismo objetivo que ha buscado el alcalde. Probablemente las buenas prácticas de la Florida han permitido que esta comuna vaya a la baja y no sea necesario decretarle la cuarentena total, lo que no significa que la gente de la Florida tenga que relajarse. Lo están haciendo bien y lo tienen que seguir haciendo mejor. ¿Y cómo se interpreta entonces lo que pasa en Punta Arenas, que es la siguiente que vamos a ver aquí, con una población de casi 142.000 habitantes y donde también se produce ahí una baja importante entre la semana 15 y la 16, y donde tenemos estas diferencias, ¿no?, entre la tasa de incidencia acumulada y la tasa de incidencia de activos? Bueno, Magallanes es fundamental y es muy buen ejemplo porque en Magallanes no solamente estamos viendo la tasa de incidencia activa, que es la más importante, o cómo van aumentando los casos, sino que probablemente la gran tasa está en Punta Arenas. El foco está en Punta Arenas de toda la región de Magallanes y si nosotros lo dejamos salir de ahí puede complejizar territorio geográfico. En Punta Arenas se nos generó un foco que tenía que ver con los cruceros, que tuvo que ver con un tema de turismo en algún momento, de personas que venían de afuera y ahí se nos generaron los primeros contagios. Acuérdense que cerramos una parte de Puerto Williams y también Punta Arenas. Y lo que nos pasó con Punta Arenas es que efectivamente tuvimos una cantidad importante de casos y aquí se nota cómo empieza a bajar cuando se genera la cuarentena. Nosotros generamos la cuarentena y mire cómo disminuyó la tasa de activos y la cantidad de casos nuevos. ¿Qué nos pasa cuando miramos a Magallanes? Y por eso es tan bueno hablar de Magallanes. No solamente aquí la tasa es importante, sino que las condiciones de Magallanes de aislamiento geográfico y las condiciones de respuesta sanitaria que tenemos. Nosotros hoy día en Magallanes probablemente tenemos dos regiones que las estamos mirando con detención en materia de ventiladores. Magallanes, por Punta Arenas en particular, y Araucanía. Nosotros tenemos ventiladores disponibles hoy día, pero en algún momento estuvimos en un límite importante que hizo que mandáramos ventiladores a esas regiones. Entonces aquí también hay que tener ojo con la capacidad de respuesta y de traslado que tenemos que tener de los pacientes críticos. Déjeme preguntarle, ministra, le pregunto a usted como vocera, es decir, usted habla a nombre del gobierno. Sí. Déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Fue un error o no suspender las clases y que la suspensión de clases haya impedido la vacunación de niños? Porque los alcaldes dicen, a diferencia de lo que se planteó hoy día por parte del ministro de Salud en la Cámara de Diputados, es que los niños no se vacunaron no por la suspensión de clases, sino que incluso estando en clases antes de que se suspendieran, las vacunas habían sido redestinadas a la Fuerza Armada y otros segmentos de la población. A ver, yo le quiero explicar para que la ciudadanía nos entienda lo que pasó. Las clases se suspendieron desde el 16 de marzo. Así es. El día 15, un día domingo, con el presidente, una reunión de los alcaldes, ministro de Salud, presidente y varios ministros donde yo estaba presente en La Moneda, no en esa reunión. Y lo que nos pasaba era que como gobierno queríamos unos pocos días más para generar el proceso de vacunación de los niños estando en clase, para generar la capacitación de la teleeducación de los profesores y de los alumnos y coordinar toda la logística de la alimentación.
Por eso nosotros no queríamos en ese minuto suspender directamente. Los alcaldes creían que era necesario suspender en ese momento y el presidente determinó que era necesario coordinarnos con los alcaldes para dar una señal clara y categórica a la ciudadanía de cuál era la acción sanitaria que iba a realizar. Y el presidente determinó ese día 15 de marzo que lo que correspondía era suspender las clases. Y lo ha refrendado en la cadena nacional del día domingo, que dijo 27 de abril no retomamos las clases, sino que las suspendemos, vamos a generar un proceso gradual de retorno una vez pasado el pic a partir de mayo. Pero, por lo tanto, ¿no fue un error entonces suspender las clases? No, por supuesto que no fue un error. Nosotros tomamos una buena decisión con los argumentos que habían en ese momento, con la evidencia científica, con lo que decía la comunidad. Y una segunda duda, porque los alcaldes también plantean esto, ¿se dejó de vacunar a los niños por la suspensión de clases o en estricto rigor porque no había suficiente stock? Y del stock que había, estamos hablando de la vacuna contra la influenza, sí, se entiende, por supuesto. ¿no? Ese stock en realidad se destinó a personal prioritario que se comprendió en ese momento, como por ejemplo la Fuerza Armada. Yo quiero comentarle de que lo que nos pasó es que, claro, si los niños hubiesen estado en clase, probablemente habríamos partido con un grupo prioritario de los niños para después, si se suspendía, haberlos llevado vacunados. Pero como se suspendieron las clases, redestinamos las vacunas a los adultos mayores, al personal de salud y a otros, y dijimos, y eso es real, a los alcaldes que la remesa iba a llegar a mediados de abril para terminar la vacunación de los niños, y que teníamos tiempo hasta el fines de abril, mediados de mayo, para terminar esa vacunación. Y ahora está llegando más de 700.000 dosis para que los alcaldes puedan vacunar a nuestros niños y llegar a una tasa, ojalá, del 80% de esa población objetivo. Carla Rubilar, la vocera del gobierno, conversando esta noche con nosotros en vivo en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, vocera. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.